Ruby. El destino de un Grimm capítulo 3 Pruebas y viajes parte 2 Para los Grimm, comer era una elección, ya que no era vital para su supervivencia. De hecho, las criaturas de Grimm podían pasar años sin comer un solo trozo de carne. Y, curiosamente, casi nunca comían animales, y los altercados entre ambos se debían principalmente a disputas territoriales. Dicho esto, uno de los recuerdos más entrañables del Alfa fue cuando era un cachorro y su madre biológica le dio un pollo medio muerto para que practicara su primera matanza. Fue solo por ese recuerdo que el Grimm se encontró atiborrándose de pollo asado en el café después del incidente anterior. Aunque admitió que todavía no le gustaban demasiado los humanos, estos sabían cómo manejar la comida. Sin embargo, recibió algunas miradas extrañas cuando comenzó a masticar los huesos. En serio, esa es la mejor parte. Después de terminar su comida, notó que su estómago había dejado de gruñirle y, al mirar la superficie reflectante de sus cubiertos sin usar, notó que su rostro tenía un poco más de color. Al parecer, esa comida le había hecho algún bien después de todo. Algo que recordar. Mientras esté en este cuerpo, realmente necesito comer. El Grimm anotó esto mentalmente mientras salía del café. Al salir del café, la mujer de antes le ofreció una última sonrisa, a lo que él respondió con otro lento asentimiento antes de abrirse paso hacia la puerta. Con todo eso fuera del camino, decidió regresar a su tarea anterior de buscar el paradero de la chica pelirroja. Era temprano por la tarde y el sol brillaba intensamente en lo alto, aunque los Grimm podían ver pequeñas nubes en el horizonte. «Va a llover». Genial, pensó el joven Beowulf con desdén. Siempre había odiado la lluvia, siempre se le quedaba pegada en el pelaje y se quedaba allí durante horas, dejándolo pesado y frío. De todos modos, ya no tenía pelaje, así que quizá no fuera tan malo ahora. El Grimm siguió caminando por las calles concurridas, menos frenético que antes de comer algo. Sin embargo, en el camino comenzó a notar algo en su entorno que rápidamente despertó su preocupación. Unas pequeñas espinas en la parte posterior de su cabeza indicaban la presencia de una emoción negativa en la zona, pero lo que le pareció extraño fue que la emoción negativa se dirigiera hacia él. No todos, pero algunos humanos le lanzaban miradas maliciosas o apresuradas de miedo cuando pasaban por su lado en la calle. Al principio le preocupaba que algunos de los humanos hubieran descubierto su verdadera identidad, pero luego se dio cuenta de dónde se dirigían sus miradas. La mayoría de las veces se dirigían a sus orejas y a su cola. Al notar esto, la mente del Grimm se remontó al encuentro anterior en el café con los hombres humanos y su actitud hacia la mujer humana. Sus oídos habían captado fácilmente sus comentarios hacia la mujer y la mayoría de ellos habían estado dirigidos a las partes de su cuerpo que se parecían a las de un ciervo. Tal vez estos Dustlings tengan algo contra los más animales de su especie. Suponiendo que ese debía ser el caso, el Alfa simplemente se encogió de hombros y siguió su camino, ignorando descaradamente las miradas que le dirigían. No era asunto suyo porque algunos de estos Dustlings tenían rencor contra otros. Para un Grimm, la presa era la presa. Así de simple. Después de un rato, el Grimm se detuvo cerca de una calle principal relativamente vacía y se tomó un momento para reorientarse después de haber dado vueltas de más. Mientras lo hacía, una mujer mayor y su hijo salieron de una tienda de basura cercana y esperaron en el cruce de peatones justo al lado de donde estaba el Grimm. El niño era muy pequeño si el Grimm tenía que adivinar y solo le llegaba las rótulas a la mujer. Mientras la pareja esperaba que cambiara el semáforo, el niño miró fijamente al hombre gigante que estaba a su lado. El Grimm se dio cuenta rápidamente de que el niño lo estaba mirando, por lo que inclinó la cabeza hacia abajo para encontrarse con la mirada del niño. No sabía que los pelirrojos pudieran llegar a ser tan pequeños, pensó con un leve desconcierto. Durante un rato, los dos se quedaron mirándose con igual curiosidad. Finalmente, los ojos del pequeño humano se dirigieron hacia la cola grande y tupida del hombre más grande. Siguiendo la línea de visión del niño, el Grimm arqueó una ceja ante la fascinación del niño por su cola. Parecía bastante joven, así que tal vez no había visto a este tipo de persona antes. La mirada en sus ojos despertó una sensación de familiaridad en el Alfa, pero no podía saber de dónde provenía.
De todas formas, decidió complacer al pequeño moviendo su cola en un par de arcos perezosos. Inmediatamente, los ojos del niño se iluminaron de asombro ante la vista y el Grim sintió que su rostro comenzaba a contraerse de manera extraña. El pequeño humano, cada vez más audaz, extendió una mano igualmente pequeña y comenzó a tocar la cola del hombre cada vez que se acercaba. De un solo golpe, el pequeño agarró con ambas manos y se aferró con fuerza al apéndice peludo. En cualquier otra situación, en cualquier otro momento, al Grim no le habría importado mutilar a cualquiera que intentara tocarle la cola. Pero en lugar de eso, simplemente levantó la cola en el aire con el niño todavía aferrado a ella y mirándolo perplejo. El niño, a su vez, simplemente le sonrió. «Ja, ¿qué estás haciendo? Deja al pobre hombre en paz». Parecía que la madre finalmente se había dado cuenta de lo que estaba haciendo su hijo, así que el Grim bajó la cola al suelo y permitió que el niño volviera a unirse a su madre. La hembra mayor lo miró con ojos de disculpa. «Lo siento mucho si le estaba molestando, señor». Siempre ha sido muy curioso el Grim. No entendió qué había hecho el pequeño para justificar una disculpa, pero decidió simplemente forzar unas pocas palabras para apaciguar a la madre. Está bien, todavía le dolía hablar, pero esta vez pudo pronunciar las palabras con un poco más de claridad. La madre reconoció sus palabras entrecortadas y continuó mirando hacia adelante con su hijo a cuestas. Finalmente, un hombre apareció al otro lado de la calle y, si los hermanos Green tuvieron que adivinar por la fuerte reacción del niño, probablemente se tratara de su padre. Con un tirón repentino, el niño se liberó del agarre de su madre y corrió hacia adelante, completamente ajeno al mundo que lo rodeaba. Su madre lo llamó, pero él ya estaba muy por delante. Y entonces los Green vieron el desastre que se avecinaba. Un coche circulaba a toda velocidad por la carretera, y el conductor no se dio cuenta de lo que había delante de él hasta que fue demasiado tarde para detenerse. Los ojos del padre del niño se abrieron de par en par, aterrorizado, y corrió hacia adelante para intentar apartar a su hijo del camino. No llegaría a tiempo, los hermanos Green podían verlo. Por un instante, el tiempo se desaceleró alrededor del Alfa mientras observaba cómo el vehículo se acercaba cada vez más a chocar con el joven. Sin pensarlo conscientemente, los músculos del Green se tensaron y entrecerró los ojos, y su cuerpo empezó a brillar de un azul profundo. En un abrir y cerrar de ojos, el Grim se encontró de repente al otro lado de la calle, agachado en el suelo. Sus oídos captaron el característico voz del vehículo que pasó a toda velocidad junto a él y luego se detuvo de repente. Pero cuando se dio la vuelta, notó que no había señales del niño que había estado corriendo en la calle segundos antes. No había ningún cuerpo, ni siquiera sangre donde debería haber mucha. Y luego el sonido de un niño que gemía llegó a sus oídos, solo que provenía de él. Al darse la vuelta y mirar hacia abajo, el Grim vio al niño acunado en sus propios brazos. Inmediatamente sonaron las alarmas en la cabeza del Beowulf. ¿Qué acabo de hacer? ¿Por qué lo hice? Este es un Dustling, no significa nada para mí, gritó el Grim dentro de su propia cabeza. Sin embargo, antes de que pudiera pensar en cualquiera de estas preguntas, el pecho del Grim comenzó a contraerse rápidamente y un dolor agudo atravesó su cabeza, como si le estuvieran clavando clavos en el cráneo. Soltando al niño rápidamente, la cabeza de la bestia se movió rápidamente mientras una multitud comenzaba a congregarse alrededor del incidente. Los padres lo miraban con una mezcla de sorpresa y alivio, pero ni siquiera podía comenzar a preocuparse por ellos en ese momento. De repente, el pánico y el miedo lo invadieron cuando comenzó a temblar y estremecerse violentamente. No puedo respirar, necesito salir. El Grim comenzó a brillar de color azul nuevamente mientras se daba la vuelta y salía corriendo de la escena. Lo que no se dio cuenta en su estado de pánico fue que no había escapado. Para el grupo de espectadores, parecía como si hubiera desaparecido en una violenta ráfaga de viento. La única señal de que había habido alguien allí en primer lugar eran las pequeñas motas de tierra levantadas por la apresurada retirada del hombre. Y grandes huellas cubiertas de escarcha, incrustadas en el asfalto. Antes de que el Grim pudiera detenerse, el impulso de su repentina explosión de velocidad hizo que saliera disparado hacia un callejón y se estrellara de cabeza contra la pared.
Desorientado y aturdido, el alfa presa del pánico tardó unos momentos en darse cuenta de dónde estaba. Sin embargo, cuando lo hizo, su confusión solo aumentó. Estaba en el callejón donde encontró la chaqueta, al otro lado de la ciudad. ¿Qué me está pasando? Los pensamientos del Grimm comenzaron a volverse confusos y lentos a medida que el dolor en su pecho solo empeoraba y parecía extenderse por todo su cuerpo. Al mirarse a sí mismo, el miedo de la pobre bestia solo empeoró. Su cuerpo ahora era de un azul brillante y reluciente. Y sus brazos no solo temblaban, sino que vibraban a velocidades sobrenaturales. Yo, no puedo parar. Desesperadamente, se metió las manos en las axilas, pero eso solo provocó que los temblores se extendieran por todo su cuerpo. Mientras el resplandor azul continuaba desapareciendo y aumentando esporádicamente a su alrededor, su visión se nubló. Su respiración era corta, entrecortada y entrecortada. Sentía un sabor metálico en la lengua. Le dolía pensarlo. Todo aquello se volvió demasiado para el joven alfa y se desplomó en el suelo sucio. Temblando y convulsionando sin parar, el Grimm se sentía como si estuviera enfermo, pero no lograba hacer nada. Aunque no podía hablar en su mente, gritaba desesperadamente. Alguien, cualquiera, ayuda, todavía no estoy segura de qué parte daría mejor con mi atuendo. Velvet, ¿podrías ayudarme? Coco Adele se dio la vuelta y le mostró a su compañera de equipo dos pares de botas hasta la rodilla casi idénticas. Personalmente, la fauno con orejas de conejo no podía distinguir la diferencia entre los dos artículos de calzado, pero su líder de equipo había insistido en que este sería un buen ejercicio de unión para las dos chicas del equipo XFLY. Creo que ambos te quedarían bien, Coco, le ofreció la chica a su amiga sin mucho entusiasmo. Coco observó las palabras de sus compañeros de equipo por un momento y luego volvió a mirar los dos pares de zapatos. Es cierto, pero quiero asegurarme de que realmente estoy obteniendo el valor por mi dinero esta vez. Con eso, Coco se dio la vuelta y se acercó a una de las asistentes de la boutique para obtener una segunda opinión. Velvet, mientras tanto, suspiró y miró por la ventana. El sol comenzaba a ponerse y no pasaría mucho tiempo antes de que tuvieran que regresar a un Airbus y viajar en el hasta Aviacon antes de perderse el toque de queda. De nuevo. Sintiendo la necesidad de estirar las piernas y tomar algo de aire, Velvet se levantó y caminó hacia la entrada de la tienda de ropa. Coco, voy a salir afuera un rato. Su líder le respondió con un gruñido poco entusiasta y un gesto con la mano antes de volver a sus preguntas. Al salir, la morena dejó escapar un suave suspiro. No era que no disfrutara pasar tiempo con su líder, ni mucho menos, pero a veces podía resultar un poco agotador para la pobre chica. Sin embargo, Velvet no tuvo mucho tiempo para relajarse ya que un pequeño sonido llamó su atención. Sonó entre un gemido y un sonido ahogado. Con aprensión, la niña se dirigió hacia un pequeño callejón de donde parecían provenir los sonidos, notando la caída repentina de la temperatura a medida que se acercaba al área. Y las extrañas huellas de botas cubiertas de escarcha que conducían al callejón. Al doblar la esquina, dejó escapar un pequeño jadeo ante la vista que tenía ante ella. Acostado y acurrucado en el suelo había un hombre, un poco más bajo que Yatsuashi, pero mucho más alto que ella y tan ancho como su compañero mencionado anteriormente. Era una especie de fauno tipo perro, si las orejas y la cola eran un indicio, y estaba vestido con ropa oscura y una chaqueta de cuero hecha jirones agarrada firmemente en sus brazos. Y brillaba con un intenso tono azul y temblaba como si estuviera sufriendo un ataque muy fuerte. Acercándose con cautela, Velvet se preguntó quién era ese extraño hombre. Señor, ¿está bien? Las orejas caninas del hombre se movieron al oír su voz, lo que indicaba que estaba al menos semiconsciente de lo que sucedía a su alrededor. Lo que dijo a continuación y como lo dijo hizo que la chica rápidamente se deshiciera de cualquier rastro de duda que tuviera en su mente. Ayúdenme, el hombre casi se atragantó mientras continuaba retorciéndose y sufriendo espasmos en el suelo. Corrió hacia él, le agarró la cabeza con suavidad y lo puso de pie para permitir que sus vías respiratorias se abrieran por completo. No por nada ella era la médica de facto de su equipo.
Al mirarlo a la cara por primera vez, vio que en realidad era bastante joven, tal vez solo 1 o 2 años más joven que ella, y al inspeccionarlo más de cerca, se dio cuenta de que el brillo azul que emanaba de él era su aura. Nunca había visto a alguien tener una reacción tan violenta hacia su propia aura antes. Decidiendo que ahora no era el momento de pensar en el asunto, Velvet se concentró en hacer que el ritmo cardíaco del fauno disminuyera. Está bien, solo respira profundo y lento, agradable y tranquilo, no pienses en nada más, solo respira, habló con un tono suave pero autoritario que normalmente no era propio de una chica tímida. Poco a poco, los ojos del hombre comenzaron a volver a enfocarse y los escalofríos comenzaron a disminuir a medida que comenzaba a respirar lenta y profundamente. Cuando él se giró para mirarla, ella permitió que una pequeña sonrisa cruzara sus rasgos. Está bien. Nadie te va a hacer daño. Estás bien. Todo estará bien. A medida que Grimm regresaba lentamente al mundo, se permitió concentrarse en el joven conejo tipo fauno que en ese momento acunaba su cabeza como un cachorro recién nacido. Cuando el pánico se calmó, el alfa sintió que la vergüenza y la humillación se le clavaban en el interior como un cuchillo. Rápidamente cerró los ojos con fuerza, negándose a permitir que otro momento de debilidad lo abrumara. Odio este cuerpo, pensó. Tanto. Alejándose rápidamente de la hembra, llevó sus rodillas hasta su pecho y luego se obligó a ponerse de pie nuevamente. Me pondré de pie. Gritó en su subconsciente. Velvet continuó mirándolo con expresión preocupada. ¿Estás seguro de que estás bien? Ella seguía manteniendo una mano sobre su brazo y él simplemente no tenía la fuerza para empujarla, en lugar de eso optó por asentir con la cabeza. He estado haciendo eso mucho hoy, pensó para sí mismo secamente. ¿Quieres que te lleve a un hospital o algo así? Dijo la mujer, todavía preocupada por su bienestar. No lo serías si supieras lo que realmente soy. El Grimm meneó la cabeza y pronunció un tranquilo no antes de alejarse de ella por completo, mirando fijamente la pared de ladrillos como si intentara hacer un agujero en ella. Antes de que Velvet pudiera decir otra palabra, el sonido de la puerta de una tienda abriéndose llamó la atención de ambos. Terciopelo, gritó una segunda voz femenina. ¿A dónde te escapaste? No puedo llevar todo esto yo sola. Velvet miró de un lado a otro entre su compañera de equipo y el extraño vestido de oscuro, sin saber qué hacer. Finalmente, el Beowulf tomó la decisión por ella y la agarró por los hombros con firmeza pero con delicadeza y la sacó del callejón. Antes de soltarla, le dijo una última cosa a la chica. Una repetición de lo que ella le había dicho momentos antes. Estoy bien, gracias. Después de eso, el hombre se escabulló de nuevo hacia el callejón y desapareció de la vista. El alfa observó desde los tejados cómo las dos hembras se reunían frente a la tienda. Hablaban de algo relacionado con el calzado, pero al Grimm no le importaba en absoluto. Lo que más le interesaba eran los extraños dispositivos que llevaban adheridos a las caderas. No eran exactamente iguales, pero definitivamente tenían un aspecto similar al arma de la chica de la capa roja. Y apestaban a cartuchos de polvo que los guerreros humanos siempre parecían llevar consigo. Esta ha sido mi única pista durante todo el día, tengo que aprovecharla. Una vez tomada la decisión, Grimm siguió a las dos chicas desde los tejados mientras se dirigían a través de la ciudad de Vale, mientras el sol se ponía y el cielo se oscurecía. Finalmente, Grimm se encontró frente a una enorme aeronave, más grande que cualquier Nevermore que hubiera visto jamás. Mientras observaba cómo las chicas se dirigían hacia el interior del gigante de metal, se escabulló por el costado del edificio más cercano y se escondió cerca de la entrada de la nave. Al igual que las puertas de la ciudad, la entrada estaba vigilada y los Grimm ya no tenían paciencia para esperar a que se abriera. Agarró un ladrillo suelto de la pared, lo soltó de un tirón y lo arrojó al aire. Y gruñó de satisfacción cuando rebotó en la cabeza de uno de los guardias con casco. Otros dos guardias corrieron hacia donde creían que había venido el objeto arrojado. Pero cuando llegaron al escondite del Grimm, ya se había ido hacía rato. Avanzando tan rápido y silenciosamente como pudo hacia la entrada, se deslizó a través del portal completamente desapercibido. A excepción de la cámara de seguridad colocada fuera de la vista cerca de la entrada.
Manteniéndose lo más alejado posible de las multitudes, finalmente se encontró en una esquina de la cubierta principal. Afortunadamente, no había una gran cantidad de personas en el Airbus, por lo que pudo salir del paso simplemente quedándose de pie en la esquina. Pasaron unos minutos hasta que finalmente el Airbus despegó del suelo con una sacudida repentina que hizo que el estómago de Grimm se encogiera. Afortunadamente, pudo contenerlo. No, ya he sufrido suficiente vergüenza por un día, sino por el resto de mi vida. A medida que el Airbus continuaba su lento ascenso hacia arriba, las pequeñas nubes que los Grimm habían visto al principio del día habían llegado a Vale, solo que en ese punto ya estaban llenas de nubes de lluvia. Tal como lo predije, lloverá. El Alfa hizo una mueca al ver las gotas de lluvia cayendo sobre las ventanas de vidrio. Sin embargo, al centrar su atención en sus manos, una repentina punzada de curiosidad provocó en el fauno de pelo peludo. Al ver un pequeño pestillo de ventana cerca de su cabeza, extendió la mano y abrió el cierre. Luego, con un ligero empujón, abrió la pequeña ventana que estaba cerca de él. Inmediatamente, el sonido de la lluvia que caía llegó a sus oídos junto con el zumbido de los motores de los barcos. Echó un vistazo rápido a su alrededor para asegurarse de que nadie lo estuviera observando y volvió a mirar por la ventana. Levantó la mano derecha y la pasó muy lentamente por el borde de la ventana, dejando libre el brazo para que quedara expuesto a los elementos. Al principio, instintivamente, echó el brazo hacia atrás cuando las primeras gotas de lluvia le cayeron en la palma, pero después de un momento, dejó que su mano se abriera y sintió las gotas de agua deslizarse por su palma. Se sentía muy diferente a su antiguo cuerpo. Mientras que en su forma de Grimm, si le llovía, el pelaje se le empapaba y el hocico se le tapaba, ahora la lluvia simplemente le quitaba la piel suave y le dejaba una agradable sensación refrescante en el brazo. Pero lo mejor de todo llegó cuando una pequeña grieta en el banco de nubes permitió que la luna fracturada iluminara la nave con sus rayos. Casi podía sentir cómo los rayos lunares bañaban su cuerpo y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió realmente relajado. Era como si estuviera experimentando todas esas sensaciones por primera vez, aunque las había experimentado varias veces a lo largo de su vida. En respuesta a que el cielo nocturno se abrió ante él, el Alfa solo pudo pensar en una cosa que decir. Fresco, Ospin estaba sentado tranquilamente en su oficina, con una taza de café en la mano y repasando algunos informes escolares recientes, cuando su segunda al mando y amiga íntima, Glinda Godwich, entró con paso decidido por las puertas de su oficina. Su rostro era tan severo como siempre. Profesor Ospin, el director de Beacon asintió una vez para demostrar que estaba escuchando a la cazadora rubia antes de continuar. Tenemos un polizón a bordo de una de las aeronaves que se dirigen a la academia. Ospin dejó escapar un pequeño zumbido de reconocimiento antes de que Glinda le entregara sin palabras su pergamino al hombre de cabello gris, mostrando las imágenes de seguridad a bordo del Airbus. Apartó la vista de su trabajo, miró la transmisión de seguridad e inmediatamente vio al joven parado en la esquina de la habitación, prácticamente invisible si uno no sabía que estaba allí. Parecía ser un fauno común y corriente, pero Ospin sabía que a Glinda no se le habría ocurrido molestarlo si fuera así de simple. Había más en esto y, efectivamente, su asistente principal le explicó: revisé la base de datos criminales para ver si había alguna señal de este individuo y, aparentemente, no existe ningún registro de este hombre. Glinda se detuvo un momento esperando una respuesta del director, cuando no llegó, agregó un punto final. Es como si esta persona no existiera. Eso despertó un poco el interés del director, pero lo que dijo Glinda a continuación captó por completo su atención. A partir del breve análisis físico que pudimos obtener de este fauno, descubrimos que tiene un aura anormalmente inestable. Al mirar al fauno en cuestión, Ospin vio como el hombre miraba por la ventana con una fascinación casi infantil. ¡Qué interesante! El director se puso de pie de repente, agarró su bastón, rodeó su escritorio y se dispuso a salir de su despacho. Glinda se volvió para mirarlo con expresión perpleja. ¿Debo informar al personal docente de la escuela para que lo traigan para interrogarlo? Ospin se giró para mirar a su compañero de trabajo con una pequeña sonrisa en su rostro. No es necesario, Glinda. Me gustaría ocuparme de esto personalmente.
En lo que pareció un instante, el Airbus había tocado tierra firme y las puertas del hangar se abrieron para revelar la Academia Viacom en todo su esplendor. El Grim salió tan silenciosamente como entró y echó su primer vistazo a la escuela. Era enorme, con enormes y ornamentadas torres que se elevaban hasta casi tocar el cielo, siendo la del centro la más alta de todas. Mientras caminaba por el sendero central, el Alfa se fijó en la estatua de piedra que se alzaba como pieza central en lo que supuso que era el patio de la academia. Aparte de unos pocos estudiantes que se dirigían apresuradamente a sus dormitorios, la zona estaba completamente desierta. Al entrar al edificio principal, los sentidos del Grim fueron asaltados por el ahora familiar olor a polvo. Pero entre el polvo había un olor que hizo que todos sus sentidos se pusieran en alerta máxima. La niña, Ruby Rose. Ella está aquí. Finalmente parecía que las cosas iban a salir como él quería. Lo único que tenía que hacer ahora era encontrar a la chica y sonsacarle algunas respuestas. La primera de ellas era cómo volver a su antiguo cuerpo. Sin embargo, antes de que pudiera dar otro paso, una suave voz masculina lo llamó, directamente detrás de él. «Bueno, ¿no eres curioso?» Cuando Beowulf se dio la vuelta lentamente y se encontró cara a cara con posiblemente uno de los cazadores más fuertes de Vale, un solo pensamiento solitario se abrió paso en su cabeza. «Oh vamos. N/A. Y ahora comienza realmente el viaje de los hermanos Grimm». Sé que dije que revelaría el nombre de los personajes en este capítulo, pero se cambiaron algunas cosas, así que me temo que tendrán que esperar hasta el próximo capítulo. Como siempre, dejen una reseña, cuéntenme cómo estoy destrozando su serie web favorita y los veo la semana que viene.